Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su podcast La Neta Política 504, donde aspiramos como medio de comunicación a que nuestros políticos nos hablen con la mera neta, nos hablen con la verdad sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando en el país y sobre su proyección en nuestra querida Honduras. Este día nos acompaña el reconocido abogado Héctor Pérez, ideológicamente militante del Partido Liberal de Honduras, apasionado de la política y también de las ciencias jurídicas. ¿Cómo está el país hoy? A propósito, la radioemisora Radio Cadena Voces, con señal a nivel nacional, ha publicado una encuesta de opinión levantada en las últimas horas. Sobre ello y sobre otros aspectos de la vida nacional vamos a conversar con el abogado Héctor Pérez. Un gusto saludarle, abogado. Mucho gusto, licenciado. Gracias por estar en este tan bonito y visto programa. Gracias por la invitación, como es la neta, ¿verdad? Y estamos aquí para poner al tanto a toda su audiencia de los acontecimientos políticos. ¿Cómo marcha el país? ¿Marcha por la ruta correcta o por la lucha o por la ruta equivocada, abogado Héctor Pérez? Bueno, en primer lugar, creo que estamos ya poco más de 4 meses del nuevo gobierno que hoy estamos viviendo en el país. Y creo que obviamente venimos de una crisis política y económica desde el periodo pasado. Ya supimos lo que pasó en las elecciones generales y hoy estamos enfrentando una situación grave como es el alza de una forma continua del petróleo, la guerra entre Estados Unidos, Israel y Irán, así como también la alta tasa de inseguridad que se ha venido dando. Lo que se presume, licenciado, con respecto a la inseguridad es que esto es debido a que las reformas que se aprobaron en el Congreso posiblemente sea un factor, que están repeliendo lo que es el crimen organizado que se ha venido a sentar al país. Estas reformas que se aprobaron en el Congreso nos desaumentaron y se recalificaron muchos delitos. Se elevaron a terrorismo y eso significa que realmente las condenas son más altas. Entonces, son muchos factores, licenciados, lo que estamos viviendo hoy en el país, que creo que de a poco, a medida que va pasando los meses, tienen que irse realmente ubicando en su lugar, porque si no, puede caer eso de una intolerancia social. ¿Es el tema de la economía y de la seguridad los principales problemas que enfrenta este gobierno? El empleo también. La verdad que el Congreso aprobó una ley de empleo por hora, pero también fíjese, licenciado, que yo no veo muchos empresarios que están contratando bajo esta modalidad. Yo pensé que al haberse aprobado la ley de empleo por hora, que los mismos empresarios la estaban pidiendo al Congreso, pero yo no veo realmente que ha habido un repunte en la tasa de empleo. Yo veo igual que se ha estancado realmente. Pensé que con esta modalidad de empleo por hora iba a haber mayores oportunidades y mayor empresarios contratando, pero no lo estoy viendo yo en este O sea momento. que el Estado, a través del Congreso Nacional, ha cumplido con su misión de crear los mecanismos para que la empresa privada Tenga genere los empleos. Pero no se percibe. No se percibe. No sé si es por la crisis económica que estamos viviendo con el petróleo, usted sabe que afecta en todos niveles. No sé si es por eso o no sé realmente por qué es, pero yo en este momento esperaba que al aprobarse en el Congreso la ley de empleo por hora iba a haber un repunte, pero no ha habido ningún repunte. Entonces llamamos a la conciencia a la clase empresarial que el Congreso ya les cumplió. Ahora también ellos cumplen en ampliar más vacantes, porque creo que es importante darle una oportunidad al hondureño, al padre de familia o a la madre de familia que lleve un sustento a su hogar. ¿Y los partidos políticos de cara al 2029 cómo se perciben, abogado? Bueno, la verdad que ahorita venimos de unas elecciones, ahorita los partidos políticos se están reorganizando estructuralmente para poder enfrentar otra campaña política que falta mucho todavía, ¿verdad? Falta Dicen que a los mucho. hondureños nos encanta la política y percibo en los tres partidos, en el partido de gobierno, en el Partido Liberal y en el Partido Libertad y Refundación, campañas altamente anticipadas. Sí, bueno, ya sabemos que el primero que se lanzó de todos fue Salvador Narras, la verdad. Pero creo, licenciado, que ahorita no es momento para estar buscando candidatos o andar buscando una palestra pública para generar una plataforma política o electoral. Creo que no es momento. Creo que
Debemos realmente ver cómo aportamos, cómo recomendamos, cómo sugerimos o cómo le llevamos propuestas al actual gobierno para que las pueda tomar en consideración y podamos salir de esta situación, crisis que vivimos hoy en el país. Usted es liberal. Yo soy liberal. Y como liberal está en contra de esta aspiración de Salvador. No, todo persona tiene derecho a postularse, no es un derecho legítimo que es hasta constitucional, el derecho de elegir y ser elegido. El hecho es que no era el momento. El hecho es que no era el momento. O sea, ¿cómo es posible que un día después prácticamente del caos que vivimos de las elecciones generales se esté lanzando ya? Creo que no, licenciado. Creo que hay que tener un poco de respeto y consideración a que en este momento la gente no quiere escuchar más de campañas electorales. ¿Usted cree? Venimos saliendo de una. Bueno, la gente está saturada. Yo veo a Octavio Pineda cuando sale al interior del país y la gente asiste. Yo veo a Tomás Zambrano en el Partido Nacional, va al interior del país y la gente asiste. Salvador Narrala se conecta en sus redes sociales y ahí están 1,500 espectadores siguiendo la transmisión de Salvador. O sea, que al hondureño le encanta la política. No, es que estamos de acuerdo que le gusta, pero el problema es que no es el momento para poderle presentar al pueblo hondureño. O sea, como usted como buen hondureño diría, paremos un poco. Es correcto. Dejemos que gobierne Tito. Mire, es correcto. Démosle el compás de espera, démosle la tranquilidad, no le pongamos esa presión que ya mami ya están escogiendo otro presidente cuando este ni siquiera ha pasado un año. A propósito, dicen en el Partido Liberal, Piquito va, Piquito viene. ¿Para dónde va Eduardo? No, Piquito siempre se ha venido escuchando de varias temporadas, campañas pasadas se ha venido escuchando, incluso la campaña pasada estuvo bien cerca para poderse postular, pero aparentemente puso una condición, que la condición era que quería realmente lo que es ser el candidato único, que no hubieran elecciones primarias dentro del Partido Liberal. ¿Y eso es posible? No, con una convención se puede, por medio de una convención, claro. Bueno, pero eso... Pero no es lo democrático. Eso iría en contra de la historia del Partido Liberal, porque el Partido Liberal en Honduras es el padre de las elecciones primarias. Es correcto. ¿Sí? Entonces, se puede. Sí, hay un mecanismo de la convención, que si la convención lo nombra como único candidato, perfecto, se puede. Pero no es lo correcto porque es antidemocrático. Creo que todo liberal, todo militante que somos del Partido Liberal, tenemos derecho a ir a elegir al candidato que nos representa o al precandidato que nos vaya a representar. Te creo, licenciado, que no es correcto, hay que fomentar la democracia, hay que fomentar que la gente vaya a votar, porque eso nos ayudó en las elecciones pasadas, que la gente masivamente salió a votar a las elecciones generales. Sí, porque fueron a un proceso interno con candidatos que no eran liberales. Por lo menos Calix en su momento militó en el Partido Liberal, pero Salvador Narrala, que fue el que le terminó dando vida al Partido Liberal, nunca había sido liberal. Sí, la verdad. Aunque él dice que es liberal. Y siendo honesto, que sí, la figura de Salvador Narrala y Jorge Calix vinieron a refrescar el partido. A oxigenarlo. Vinieron a oxigenar el partido. Sí. Y yo creo que eso le ayudó mucho para que el partido hoy se posicionara como el segundo partido que más votos sacó. El hecho es que... A propósito, dígame. Usted como buen liberal, ¿quién ganó en noviembre del 2025? ¿Narrala o Nasser Tito afuera? No, es que aquí hay una situación. Mire, Salvador Narrala 3 días antes de las elecciones generales estaba ganando. Estaba ganando por alrededor de 200,000 votos. Ajá. Pero el hecho es que viene el Twitter de Donald Trump, ahí donde realmente cambió todo. Cambió todo. Ajá. Porque incluso hasta muchos líderes del Partido Nacional le iban a dar el voto a Salvador Narrala. Para sacar a Libre del poder. Es correcto. Ajá. Pero ¿qué pasó? Vino el Twitter de Donald Trump, en donde realmente ahí el indeciso o la persona, el hondureño que tiene familia en Estados Unidos, le iba a dar el voto a Salvador, se lo prefirió dárselo a Tito. Ajá, ¿y por qué prefirieron dárselo a Tito y no a Narrala? Porque viene la influencia de Donald Trump. Ajá. Asumiendo que Donald Trump iba a tener algún tipo de preferencia, algún tipo de ayuda para poder ayudar. Pero mire... Y pasados 4 meses, sí. ¿Y se percibe esa ayuda de Donald Trump a Honduras? Bueno, hasta ahorita, es que mire, yo no sé... Hasta ahorita digamos que nada. Hay acuerdos, hay acuerdos. Usted sabe que cuando hay acuerdos internacionales no se va a ver en el momento. Mediano y largo Pero, plazo. por ejemplo, nosotros Honduras ha dependido 100% de los bancos internacionales, ¿sí o no? Sí. Del FMI, el Organismo internacional. Organismo internacional. ¿Qué sucede? La mano de Donald Trump se va a ver en donde realmente venga a hacer estos préstamos con intereses blandos. Y ya se han ido suscribiendo. Es correcto. Sí. Y nosotros, sea como sea, licenciado, aquí muchos dicen, bueno, y tengo que decir, militantes del Partido Libre, aquí están hablando de independencia, de autonomía. Pero si realmente Honduras
el presupuesto general de la República, un 70% depende de los préstamos. De los préstamos. ¿Es cierto? ¿Y el 30%? Y el 30% de lo que se recaude del año fiscal en Honduras. Sí. Pues. Pero es mínimo. Es mínimo. Entonces, Honduras no va a tener independencia cuando realmente el presupuesto sea financiado por los préstamos bancos Muy bien, pero al internacionales. final no me terminó diciendo quién ganó las elecciones. No, mire, yo les digo, 3 días antes Salvador las estaba ganando, pero las perdió porque Donald Trump le mostró claramente el apoyo a Tito Afura. Y hoy, como vimos, hay una declaratoria y que dice que Tito Afura es el presidente. ¿Y usted cree que eso pasó? Sí, porque no está declarado con el CNE, pues no hay una declaratoria a nivel público. Mire, licenciado, es como cuando yo voy a una audiencia, yo como abogado voy a una audiencia, aunque yo salga de desacuerdo con el veredicto del juez, pero hay una sentencia, pues. Yo tengo que respetar la sentencia, aunque no me guste. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Salvador Narrala venía ganando 3 días antes de las elecciones. Cuando vino el Twitter de Donald Trump, fue que ya la cosa cambió y que las personas prefirieron darle el voto masivamente a Tito y no a Salvador Narrala. Y hablando la mera neta, ¿cree que fue tan transparente para el Estado el que muchas actas no se hayan ingresado como tal? Sí, claro, más de 8,000 actas que fueron impugnadas por el mismo Partido Liberal, por la apoderada legal de Salvador Narrala, que lastimosamente no le dieron trámite. ¿Por qué? Porque lastimosamente se generó un caos en el escrutinio especial, en donde ahí había mucha gente del Partido Libre infiltrada dentro del Partido Liberal, del Partido Libre, para obstaculizar y generar caos para que nunca fueran contadas. Me decía en el primer podcast que grabamos Enrique Ortiz Sequeira, correligionario suyo, que Salvador es violín de una sola cuerda y que es bueno, es una maquinaria para jalar votos, pero es único para perder elecciones. Es correcto, es porque no la sabe defender. ¿Qué pasó ahorita con las elecciones, con el recuento de las actas? No la supo defender, porque ellos realmente permitieron que Libre les infiltrara gente dentro de la gente que ellos estaban nombrando. Y eso lo perjudicó todo. O sea, ¿el responsable que no haya ganado El Salvador es Libre o el Partido Nacional? No, vamos a ver, mire. El Partido Liberal venía ganando las elecciones 3 días antes. Yo creo que el responsable es Donald Trump. Donald Trump. Es Donald Trump. Porque incluso aquí en Honduras hay pueblos enteros, licenciado, pueblos enteros que dependen de la ayuda del inmigrante. Ajá. Entonces creo que toda esa gente se volcó a votar por Tito Afura. Ajá, muy bien. ¿Y en la capital cómo estamos? Bueno, la verdad que la capital ahorita no se ha visto mucho. ¿Se le mira la mano o no a Juan Diego? La verdad que no, licenciado. La verdad que no, porque vemos que todavía el tráfico sigue, más la gasolina que ha aumentado. Creemos que no se están construyendo ni vías que vayan a desahogar, alternas que desahoguen el tráfico. Hay mucha gente que se tarda 2 horas en llegar a su casa. Creo que no hay un ordenamiento vial. Hoy vemos carros parqueados encima de la acera en cualquier parte. No hay un ordenamiento. Y creemos, como le digo, vienen comenzando estos 2 gobiernos, tanto municipal como estatal. Creo que esperemos aquí un par de meses más y vamos a ver realmente cómo va sucediendo esto. ¿Y en la capital quién ganó, Aldana o Juan Diego? Mire, licenciado, son cosas subjetivas. Yo como abogado no me puedo ni a limitar a cosas subjetivas. ¿Y como hondureño? Lo que dice, como abogado yo soy obediente de las resoluciones, de las sentencias y de las declaraciones. En este caso, claramente está manifestado que Juan Diego Zelaya ganó las primarias, las ganó. ¿Por qué le digo yo? Las primarias las ganó usted bien sabe que las generales. Históricamente, siempre el partido que sale ganando arrastra. Sí. Arrastra diputados, arrastra alcaldías. El voto arrastra. Entonces, por eso es lo que le puedo decir, que Juan Diego Zelaya le ganó a Aldana, sí le ganó. Legalmente. Le ganó, porque se ve porque el Partido Nacional ganó la presidencia y sacó mayor cantidad de diputados. Ajá. Entonces, incongruencia hubiese sido que no hubiera sacado diputados la mayoría, ni hubiera ganado la presidencia y sí ganar la alcaldía. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. ¿Nos está hablando con la neta? La neta. Bueno, muy bien. Ojalá que el abogado Héctor Pérez nos hable con la neta, o sea, nos hable con la verdad. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos.
Seguimos conversando con el abogado de tendencia liberal Héctor Pérez, apasionado de la política y también de las ciencias jurídicas. A propósito, abogado Pérez, la radioemisora Radio Cadena Voces ha publicado esta encuesta que vamos a colocar en pantalla. Esta encuesta data y dice que más del 56% de los hondureños cree que el país va por mal camino, el 56.4%. También esta encuesta da cuenta que el 43.11% considera que el tema más urgente es el costo de la vida. Un 60.41% cree que el gobierno ha sido algo diferente a lo prometido. Tito Afura prometió: Honduras, vamos a estar bien. O sea, según esta encuesta, Honduras no está bien. Un 60.41% de los encuestados. Un 42.23% cree que el gobierno no cumple lo que promete. Esto prácticamente ha sido histórico. ¿Cómo valora la situación del país el abogado liberal Héctor Pérez? Bueno, para ser objetivo, licenciado, voy a remitirme a lo que declaraciones que ya varios meses atrás dijo el presidente Tito Afura. A mí no me juzguen ni por una semana, ni por un mes, ni por 6 meses, ni por un año, por todo el periodo. Creo que apenas estamos en 4 o 5 meses de este nuevo gobierno. Venimos de un proceso electoral general que desgastó al país, no solo desgastó a los partidos políticos ni a los candidatos, desgastó al país como tal, ¿verdad? Honduras estuvo realmente a nivel internacional en tela de juicio como país, con credibilidad como país, y creo que obviamente venimos afrontando situaciones bastante graves, como ya lo hemos mencionado, que el petróleo todavía, la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel persiste. No hay ningún diálogo, no hay ningún acuerdo. El petróleo viene subiendo todavía y eso afecta a todos los niveles. La inseguridad que también está atacando debido a que las reformas que se aprobaron en el Congreso, como una represalia, han aumentado la criminalidad. Y creo que Honduras está afrontando esos dos factores sumamente importantes que no lo está dejando bien visto. Pero yo creo que este momento, 5 meses para un gobierno de 4 años, es muy poco sacar una valoración total. ¿Usted cree que al final de los 48 meses, que es el mandato de gobierno en el país, los hondureños son capaces de valorar un gobierno en razón de lo que hicieron esos 4 años? Y le pongo el ejemplo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Abogado Pérez. Sí. Mire, yo le voy a decir una cosa, las encuestas son muy subjetivas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo va a estar sacando usted una encuesta de una semana o de un mes o 2 meses cuando hay un gobierno de 4 años? Y mire, mucha gente, sí, Xiomara posiblemente haya hecho en todos los 4 años porque ya tuvo 4 años y la están valorando en base a 4 años y no en base en los primeros meses. O sea, yo creo que a Tito Afura se le tiene que realmente hacer una evaluación por los 4 años que esté en comparación con los 4 años de los demás presidentes. A propósito del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, de 1 a 10, ¿cuál es su valoración? Como liberal. No, de Xiomara Castro, yo una cosa tal vez del 1 al 5. Ajá. ¿Por qué? Mucha gente, mire, por ejemplo, de 10. Mire, sí, 5 de 10. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Sí, invirtió en los caminos productivos, sí, que también eso era de carretera, es una realidad, pero también, licenciado, dejó de invertir en muchas cosas. Supuestamente que tanto se ufanan la gente del Partido Libre es que dejó unos hospitales, pero los hospitales son paredes, ahí no dejaron nada. O sea, ahí se están ufanando que dejaron 8 hospitales, pero si usted las va a ver, el único medio avanzado es el de Roatán, pero tampoco está inactivo. Entonces realmente creo que quieren saludar con una bandera que donde realmente no la completaron. Yo creo que esa falsa percepción, con Xiomara Castro tuvimos también crisis económica, pues de desempleo, de todos los aspectos. Pero lo que pasa es que obviamente Xiomara estuvo 4 años y se le estaba valorando por 4 años. Entonces esperemos que avance más este gobierno y que a los 4 años hagamos un parangón realmente qué gobierno sí realmente cumplió o no le cumplió el pueblo hondureño. Bueno, yo creo que al final terminó siendo un error en querer construir 8 de un solo. Pero las paredes están ahí, las edificaciones van muy avanzadas. Es que, contrario, abogado Héctor Pérez, lo que se hizo en tiempos de la pandemia con los hospitales móviles. Ahora bien, yo esperaría como buen hondureño
que buena parte de estos edificios que ya están a punto de ser concluidos, este gobierno les ponga mano, porque al final los hospitales no son suyos, no son míos, no son del presidente Afura, no son de los diputados, son de todos los hondureños. Es que el problema es que esas construcciones no son realmente en este momento, no son ni habitables. O sea, las dejaron tal vez un 20-30% de construcción, falta mucho por hacer. Y el problema es que yo siempre estuve en desacuerdo, licenciado, en quererse construir más hospitales nuevos cuando los que tenemos son prácticamente no le dan solución al pueblo. Ahora bien, usted me dice de 1 a 10, le doy 5 al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y de 1 a 10, ¿cuánto le da el presidente Afura en estos 4 meses? Es que el problema es que él acaba... Muy prematuro. Es muy prematuro. ¿Cómo yo voy a...? Mejor lo imagínese. ¿Cómo yo voy a valorar un gobierno de 4 años de Xiomara Castro contra un gobierno de 4 meses que apenas? Sería injusto. Injusto. Sería injusto porque tenemos que esperar que termine los 4 años a hacer un barangón. A propósito, abogado Héctor Pérez, con usted hemos hablado este tema por mucho. La incorporación de liberales en el gobierno del presidente Afura, ¿cómo lo valora? Bueno, la verdad que obviamente sabemos que desde el Congreso Nacional viene lo que es una alianza en donde el Partido Nacional y Liberal están haciendo gobernabilidad en el Congreso Nacional, donde hoy vemos un Congreso que está sesionando todas las semanas de forma ininterrumpida, cuando realmente teníamos muchos años de no ver que los diputados sesionaran tan frecuentemente. Y hoy sí podemos decir, sí se están ganando el salario, porque tienen el salario oneroso y realmente, y sin sesionar, sería realmente, el pueblo siente eso como que era un robo. ¿Para usted es mejor este Congreso que dirige y que preside Tomás Zambrano en comparación con el Congreso que lideró Luis Redondo? Claro, está años luz, porque desde el hecho, solo imagínense, del hecho que están sesionando todas las semanas de forma ininterrumpida, eso que, y Redondo tuvo 6 meses sin sesionar, pagándole viático a los diputados de Libre, pagándole el bono del pescado. Bueno, ya se salieron cuenta que los diputados de Libre al año recibían alrededor de 6 millones, solo en beneficio, 6 millones. Entonces, obviamente es muy diferente. Incluso hoy estamos viendo que el Congreso sí está trabajando, están sesionando y están aprobando leyes y decretos como la ley de empleo por hora. Estamos viendo esos tipos de acciones que ayudan, pues, que ayudan mucho al país. Entonces creo que hoy sí el hondureño no puede decir que los diputados no van a hacer nada, porque si van a trabajar del hecho que están sesionando frecuentemente, semanalmente en el Congreso, es porque realmente sí le están cumpliendo el pueblo hondureño. Obviamente falta mucho, el Congreso tiene igual que Tito Afura 4 meses, 4 o 5 meses. Entonces esperemos que vayan marchando, démosle un poco más de tiempo para ver realmente qué leyes y decretos aprueban para beneficio del país. Para muchos, el Congreso que lidera el joven abogado José Tomás Zambrano está haciendo un mejor trabajo que el gobierno de la República. Hay muchos que tienden a comparar. ¿Qué valoración le da usted a José Tomás Zambrano como presidente del Congreso? No, es que es diferente. O sea, ser el presidente de la República, ser presidente del Congreso son funciones sumamente diferentes. Ajá. Imagínense que el presidente del Congreso tiene que lidiar con los gremios magisteriales, con el sindicato, mientras el Congreso está aprobando leyes y decretos. Obviamente es que es un complemento. O sea, no quiere decir que uno está haciendo mejor el trabajo que el otro, porque son funciones muy diferentes, son facultades muy diferentes. Solo imagine que el presidente tiene que lidiar con los ministerios, con los ministros, que tengan su perfecto funcionamiento, ¿verdad? Entonces creo que es muy diferente las facultades y el desempeño, y por lo tanto no sería que se puedan valorar. Y como liberal, ¿qué valoración le da usted al jefe de bancada del Partido Liberal, el diputado Jorge Luis Calix? La verdad que pocas veces en los años anteriores se había visto una bancada unida, porque hay 41 diputados y están unidos en un solo bloque, y eso es de admirar, porque eso hace muchos años atrás no lo habíamos visto. Siempre el Partido Liberal, su bancada de diputados ha estado siempre dividida en polémica entre ellos. Pero hoy en día, como Jorge Calix, que es el jefe de bancada, vemos que realmente ha tenido la inteligencia y la experiencia política para conformar un solo equipo, porque hay 41 diputados que realmente están alineados en el Congreso a votar a favor de los decretos y leyes que favorezcan al país como tal. Muy bien.
Siguiendo con esta encuesta que ha publicado la radioemisora capitalina Radio Cadena Voces, dice lo siguiente: principales problemas económicos del hogar. El 35% dice que el tema de los combustibles, el 25.5% dice que la alimentación y el 20.7% la falta de empleo. Desde la oposición ha habido bastante crítica, particularmente del Partido Libertad y Refundación, hacia la política en materia de combustibles de este gobierno, que dicen es poco indiferente en razón de lo que hicimos nosotros en 4 años con el tema de los subsidios al tema de los carburantes, cuando son productos que impactan directamente en la canasta familiar. Es que mire, la guerra que se vive hoy en día en Estados Unidos, Israel, Irán, la verdad que es una situación crítica que se le va de las manos a cualquier presidenciable. Ahorita el gobierno lo está subsidiando, pero obviamente sabemos que ese aumento del combustible, aunque lo subsidie, va a impactar en toda la canasta básica, en transporte, en todos los sectores. Entonces creo, licenciado, que lo que se debe realmente hacer es crear, mire lo que le voy a decir, hablando del petróleo, lo que se tiene que crear es un fondo petrolero. Un fondo petrolero tiene que crearse para que pueda realmente lo que es darle el impacto, minimizar los impactos de los aumentos drásticos que estamos viendo hoy en día. Fíjese que aquí muchos sectores le están echando culpa al gobierno del aumento del combustible cuando no tienen nada que ver. Aquí se creen buscar culpables, ahí está Donald Trump, que está con la guerra en Irak, que no quieren llegar a un acuerdo político. Bueno, pero usted es de los defensores de esa excelente relación del gobierno de Honduras con Donald Trump, y yo hasta el momento yo no veo ningún impacto positivo. No, habíamos mencionado que en este momento obviamente no, pero sí va a haber en el momento cuando vengan los préstamos de los bancos internacionales, porque el presupuesto general de la República que se financia por medio de los préstamos internacionales. Entonces yo creo que la mano de Trump la vamos a ver en esos préstamos, que van accesibles, van con intereses blandos, que incluso te van a poder prestarle mayor cantidad de dinero. Porque lastimosamente Honduras dejó de ser un país productivo desde hace décadas atrás. Dejó de ser un país que era productor. Ahora somos compradores. Entonces creo, licenciado, que la mano de Trump la vamos a ver en estos bancos internacionales que nos van a hacer estos préstamos accesibles para ir subsistiendo como país. Porque lastimosamente son décadas atrás que el presupuesto es financiado de préstamos. Ok, dice esta encuesta publicada por Radio Cadena Voces. Salud pública, retos importantes en el sistema de salud del país, evaluación de los hospitales públicos. Un 40.12% dice que regular, un 30.24% mala y un 15.52% buena y un 9.48% muy buena. A propósito, dicen, la evaluación del gobierno en el tema de evaluación de la gestión del gobierno central y situación del país, dice que un 37.8% dice que regular, un 33.33% mala y un 14.17% muy mala. Con el tema de este decreto de emergencia sanitaria que se aprobó en el Congreso, ¿qué percibe usted en estos 4 meses? ¿Se ha ido avanzando con el tema de la mora quirúrgica? Pues la verdad que en este caso no se ha visto mucho el impacto de esta aprobación de emergencia sanitaria que se aprobó, en donde realmente sí, tal vez ya hemos visto que ya no hay tanta calamidad en el aspecto de la farmacéutica, de los medicamentos, pero obviamente sabemos que hay una alta mora quirúrgica, que todavía no hemos visto que se ha venido minimizando. Pero como le digo, licenciado, miren, yo creo que si se van a hacer una encuesta del rendimiento o el desempeño de un gobierno X, debe hacerse de forma anual, no mensual ni trimestral, tiene que ser anual para ver los verdaderos cambios. Porque si un año ya no vemos cambios, porque sería preocupante. Pero si vamos a tomar, y lo peor que la campaña que andan ahorita es que con una evaluación de 4 meses apenas, la están comparando con 4 años, con 4 años de Xiomara Castro. Y obviamente es completamente injusto porque Xiomara tuvo 4 años y ahorita vienen por 4 meses. Creo que sería, o sea, bueno, realmente no es valorable. Es que para muchos, abogado Héctor Pérez, como dice aquí el dicho, por las vísperas. Sí, ok, ahora yo le hago la pregunta. Ajá. Usted sabe que en el Congreso, por ejemplo, hay leyes que se aprueban, no que sea el impacto se vea, el resultado se vea. Correcto. En el corto plazo. Sí. Van a mediano y a largo plazo.
Sí. Y para tomar una decisión de país, solo imagínense, una decisión de país se toma meses que ver el resultado. Imagínense que ahorita el gobierno está en esa situación que ha venido despidiendo a personal del Partido Libre que todavía siguen trabajando Sí. en la institución de gobierno. Bueno, a propósito, Y ya eso, vamos a hablar sobre eso con el tema de la ley de reactivación económica, porque hay muchos despidos y usted me va a decir como abogado experto en el tema laboral que es, si esos despidos son legales o no son legales, porque me imagino que más de algún empleado público le tuvo que decir, abogado Héctor Pérez, lléveme el caso. Y sí. usted tuvo que revisar esa ley de reactivación económica, que a propósito queremos saludar a la distancia a la laboralista Germán Leicelar, y me decía, ahí cometieron un gran adefesio en esa ley. Vamos a hacer una pausa comercial, ya volvemos con el abogado liberal Héctor Pérez. Seguimos hablando la mera neta política con el abogado liberal Héctor Pérez. Abogado, también 4 meses ya de este nuevo Congreso Nacional. Ha entrado en vigencia reformas al Código Penal mediante este decreto 88-2026, donde se crea una nueva unidad anti-extorsión, se deroga lo que venía siendo la DIPANCO y también se crean penas de 20 años de cárcel para todo aquel individuo que se dedique a la extorsión. También ya no hay necesidad de una denuncia por extorsión, simplemente esta unidad tiene que actuar, y también cadena perpetua para todos aquellos que atenten contra la vida de un operador de justicia y de seguridad. Su valoración. Bueno, la verdad es que sí, cuando usted me dice que no hay necesidad de poner una denuncia, obviamente hay casos que de oficio pueden empezar a hacer una investigación, pero obviamente la denuncia es importante porque hay casos que no llega a sus conocimientos, que se pueden estar dando. Creo que no hay que dejar de fomentar la cultura de la denuncia, porque muchas personas ya perdieron la fe en la denuncia. Recuerde que la denuncia es el inicio donde se realiza una investigación sobre un delito o un crimen. Entonces creo que más bien lo que hay que hacer es facilitarle que las personas que van a interponer la denuncia, si esa denuncia va a ser investigada y no va a quedar archivada o engavetada. Creo que es importante esta reforma, pero esperemos también que realmente sea eficaz para combatir la criminalidad que vivimos hoy en día. Recuerde que para mi opinión, licenciado, también así como se están aumentando las penas, se están recalificando los delitos a delitos más graves, creo que también la prevención es importante, porque de nada sirve que aumentemos pena o condena cuando realmente estamos permitiendo que las mares y pandillas, por decirlo así, estén reclutando a menores de edad para cometer su fechoría. Es como prevenir que un niño de 12, 13 años, 11 años vaya a ser integrado a un grupo de estos criminales. Esa es la prevención. Como segundo lugar, la prevención es que cómo es posible que los centros penitenciarios estén saliendo más llamadas telefónicas, más órdenes de sicariato. O sea, hay que prevenir también ese aspecto, porque si no, no estamos en nada. Bueno, para su persona como abogado y también como militante del Partido Liberal en esta lógica de la seguridad, ¿cómo valora usted la gestión del actual ministro Gerson Velázquez? Bueno, la verdad que sabemos que ahorita hay mucho inconformismo sobre esta gestión, porque incluso hay muchos sectores que están pidiendo como una destitución del secretario de Seguridad, porque sabemos que realmente la criminalidad ha venido en alza, como le digo, posiblemente sea por repercusión a la aprobación de la reforma del Código Penal en el Congreso, pero creemos que también los departamentos que reportan mayor alza de criminalidad o inseguridad tienen que ser intervenidos. Crear una intervención inmediata de estos departamentos, de estas comunidades,
porque para poder controlar la inseguridad que vivimos hoy en día. A mí me gusta siempre ver las cosas de manera comparada. 70 días del presidente Casa en Chile y decidió apartar al ministro de Seguridad y al ministro de Comunicaciones. En Honduras, ¿qué decisiones debería tomar el presidente Fura en sus primeros meses de gobierno en razón de temas como la seguridad? Bueno, es que, como le digo, si el secretario de Seguridad no haya implementado un plan estratégico para contener contener o minimizar lo que es la inseguridad, obviamente tiene que rendir cuentas y si las cuentas no se han visto los hechos, el plan que pudo haber implementado, obviamente tiene que ser la destitución y darle oportunidad a otro secretario de Seguridad que tenga el conocimiento y la capacidad para implementarlo. O sea, ya las instituciones tienen que irse dando porque ocupamos realmente que si él no tiene la capacidad, que llegue otro secretario a que tenga la capacidad para implementar estos planes como medida para contener la inseguridad que vive. Dice el diputado Godofredo, plan Bukele para Honduras, y también su correligionaria, la diputada Igroz Calvir, dice necesitamos el plan Bukele en Honduras. No, es importante. Lo que pasa es que fíjese que muchos han comparado Honduras con El Salvador y no se puede comparar, porque la situación es diferente. Por ejemplo, Salvador no vive la situación que vive Honduras como país territorialmente. Que Honduras, por ser un país territorialmente y geográficamente bien ubicado, tiene un problema de crimen organizado, el trasiego de la droga que va para Estados Unidos. El Salvador no lo tiene. Obviamente El Salvador ha tenido problemas de mares y pandillas, secuestro, extorsión. Pero ya que El Salvador sea un país que sea un puente para el tráfico, imagínense que de aquí pasa el 80% de la droga que entra a Estados Unidos. Pero El Salvador no tiene ese problema. El Salvador tiene problemas de mares y pandillas, de secuestro, eso sí, y lo ha parado y de felicitarlo. Pero no comparemos con Honduras, es un país igual, porque no es cierto. Porque aquí el 80% de la droga que entra a Estados Unidos pasa por Honduras. Y esos carteles enormes de México, Colombia, están aquí en Honduras. Entonces, ellos son los que generan la ola de criminalidad. Yo creo que son países muy diferentes, y también hay que felicitar a El Salvador. El Salvador tiene más de 60,000 policías, Honduras tiene 24,000 apenas. Y es 3 veces más grande Honduras que El Salvador. Entonces usted se da cuenta que allá hay más seguridad para la población que aquí en Honduras. Bueno, decía días atrás el presidente del Congreso, los militares a las calles para darle seguridad a la población. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista como liberal y como abogado? Bueno, sí, que estamos de acuerdo, creemos, licenciado, que lo que más realmente se quiere es que el país prospere y que seamos un país próspero, ¿verdad? Como nación. Y es lo que queremos, ¿no? Buscar esa oportunidad, esa prosperidad, esa fórmula mágica que nos ayude realmente a salir adelante. Y es lo que todo hondureño espera. Muy bien, recientemente finalizaron las audiencias públicas para interesados en las vacancias del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral. Ya incluso la comisión especial que preside el diputado Rivera presentó esta nómina de finalistas para optar a estos cargos. Desde la óptica de un buen liberal, como lo es usted, ¿qué se percibe sobre este proceso? ¿Hay que darle o no al libre ese espacio que tenía Marlon Ochoa y Mario Morazán en estos entes electorales? ¿Qué debe pasar con la vacancia que dejó la abogada Suyapa Barahona en el Tribunal de Justicia Electoral y también con suplencias que hay tanto en el Tribunal de Justicia como en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, la vacante que tiene el Partido Liberal con la extinta abogada Miriam Barahona, creo que es una posición, un cargo que no tuvo que haberse sometido a audiencias públicas porque esa es una cuota que tiene el partido como tal. Creo que fue innecesariamente que el partido lo sometió a audiencias públicas, donde realmente el Partido Liberal como autoridad tuvo que haber nombrado de una vez su reemplazo. Pero bueno, qué bueno que lo hicieron, que quisieron someter a audiencias públicas para que se viera un proceso como más democrático, pero no había necesidad. Dicen que para ahí ya tiene asegurado el puesto el abogado Aristides Mejía y también el abogado Mariano Torres como suplente. Bueno, se están mencionando muchos casos, ¿verdad? Muchos cargos, muchas posiciones. Eso no se va a ver. Usted sabe que en política las cosas cambian de un momento a otro. Con respecto al CNE, creo que ahorita que el consejero suplente lo elevaron a consejero propietario, yo creo que no había ninguna necesidad de nombrar estos cargos ahorita en este momento. Ya Tomás Zambrano, el presidente del Congreso, ha dicho que se va a nombrar hasta después de las reformas electorales.
Y según Toño Rivera, el diputado Toño Rivera, presidente de la Comisión Electoral, dijo que hasta en octubre iban a someter a discusión la reforma. Quiere decir que muy probablemente todo este año no haya nombramiento de estos funcionarios. Es que es innecesario, licenciado. Recuerde que el CNE en estos 2 años no tiene ninguna función o responsabilidad importante, solamente para temas administrativos, y que perfectamente yo soy de la propuesta, licenciado, que la recomendación que yo puedo hacer es que mejor, usted sabe que los nuevos consejeros se nombran a mediados del año 2029, ¿verdad? Sí, ya en el año electoral. Okay. Entonces, lo que yo recomiendo es que mejor se adelanten el nombramiento al 2028, al año 2028, que se adelanten estos nombramientos de una vez, para dejarlos ya en propiedad por todo el próximo periodo, para no estarlos nombrando ahorita de una forma interina, solo por 2 años, cuando es de una forma innecesaria. ¿Y se le tiene que respetar o no a Libertad y Refundación para un equilibrio electoral en estos órganos? La curul en el Consejo Nacional Electoral que dejó Marlon Ochoa por el juicio político y Mario Morazán en el Tribunal de Justicia Electoral. No, porque ya perdió ese derecho. Mire, el Partido Libre, el momento de que quiso boicotear las elecciones pasadas, en donde realmente quiso realmente impedir la declaratoria de elecciones y llevarlas al Congreso Nacional, desde ahí cometió el delito de traición a la patria, en donde realmente el Partido Libre atentó contra la forma de gobierno de Honduras, que es una forma democrática que cada 4 años se están eligiendo por medio de un proceso electoral. Creo que Libre ya perdió ese derecho y Libre no merece tener esos funcionarios o esos militantes dentro de esas posiciones, porque va a volver a atentar contra la democracia y el proceso electoral. Y mire, licenciado, hoy en día en Honduras hubieron elecciones gracias a la comunidad internacional, porque si no hubiese sido por la comunidad internacional, hoy estaremos viendo una dictadura. Hablábamos días atrás en un podcast con Julio Larios, experto en materia electoral, y dice que en el 2017 evidentemente existió la curva de Baxo. Y prácticamente ese fue un atentado ante la democracia por parte de David Matamoros Baxo. Entonces, solo Libre ha atentado contra la democracia y el Partido Liberal y el Partido Nacional nunca lo han hecho. Vamos a ver, con la curva de Baxo, obviamente hubieron actos de corrupción, pero a la larga, hablemos de algo más reciente, de Juan Orlando Hernández, cuando perdió las elecciones con el Partido Libre. Hablemos de ahí. Juan Orlando Hernández entregó. Libre no quiso entregar. Incluso Jorge Aldana lo querían usar como carne de cañón. Iban a atentar contra la vida de Jorge Aldana por querer incendiar las bodegas donde está el material electoral. Mire, Jorge Aldana lo querían hacer mártir, lo querían asesinar. Son capaces de eso y de más. Y yo creo que por eso nos merece. Entonces, aquí no vengamos diciendo que en gobiernos pasados hablemos de Juan Orlando Hernández, entonces, que es una dictadura y terminó entregando. Para usted, y estos no querían entregar. ¿Para usted la elección del 2017 fue transparente? 2017. Sí, ¿cuándo se recuerda? Cuando ganó Xiomara. No. Vamos a ver, mire. Yo estoy hablando del periodo cuando ganó Xiomara Castro. 2021. Que Juan Orlando Hernández se estaba aferrando al poder, ¿se acuerda? Y lo terminó entregando, pues. Porque fue una derrota contundente a manos de Es correcto. Entonces, ¿qué le quiere decir? Entonces, aquí la fórmula son las derrotas contundentes. Ajá. Entonces, ocupamos a fortalecer y consolidar el proceso electoral para que la gente vaya a votar masivamente. Pero cuando hay estrecho margen, también el órgano electoral tiene que tener la suficiente capacidad de dirimir esos conflictos. 2017, hasta 3 semanas después. Ok, entonces aquí la solución es la segunda vuelta, en las reformas electorales. Usted como liberal me dice hoy, estoy a favor de la segunda vuelta. Claro, incluso el Partido Liberal, los diputados del Partido Liberal dentro del Congreso Nacional han dicho que van a acompañar a aprobar la reforma siempre y cuando la segunda vuelta sea innegociable. La segunda vuelta tiene que ser innegociable para evitar, como usted dijo, estos conflictos de márgenes estrechos de uno sobre otro partido y generan desconfianza. Entonces, la segunda vuelta es vital y es importante para poderle que el candidato ganador gane con contundencia y con legitimidad política. ¿Usted cree que ahorita la segunda vuelta es la clave para evitar esos conflictos electorales? Bueno, para los juicios políticos, el Partido Liberal y el Partido Nacional se puso de acuerdo. Incluso decían desde la bancada del Partido Liberal, con 90 diputados, que eran 41 del Partido Liberal y 49 del Partido Nacional, hacemos reformas, hacemos juicios políticos. Yo esperaría que para la segunda vuelta electoral también se haga.
Correcto, correcto. Y se tienen que hacer, pues la verdad que, como le he dicho, ya el Partido Liberal ha dicho que las reformas electorales y la segunda vuelta tienen que ser incluidas para darle más confiabilidad y que motivarle al votante que si al votar su voto se va a respetar, pues, y no es que se va a manipular su voto, porque creo que el voto es sagrado y es un derecho que tiene cada ciudadano para ir a votar. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, conversamos con el abogado Héctor Pérez. A propósito, antes de hacer la pausa comercial, usted es experto en el tema laboral. A través de esta ley especial de reactivación económica se han despedido a miles de empleados de la administración pública durante este gobierno. ¿Han sido legales? ¿Le ha llegado algún caso a usted? ¿Cuál es la óptica que le da a esta iniciativa que está hoy en marcha? Sí han sido legales. ¿Por qué? Porque, mire, dentro de la ley de reactivación económica está la figura de una conciliación. O sea, la conciliación quiere decir que el patrono o la institución le hace una propuesta al empleado, le hace una propuesta laboral, una propuesta de pago de prestación o derecho, en donde realmente el empleado tiene la oportunidad de aceptar o no aceptar. Si no aceptas, perfectamente rechaza esa propuesta y se va a instalar una demanda laboral. Pero mucha gente está aceptando lo que le están ofreciendo. Bueno, pero si... Porque quiere ir, permítame, quiere ir 8 años a pelear al juzgado laboral, 8 años, cuando la gente necesita dinero ahorita para emprender, poner su negocito. Mucha gente se conforma con un negocio, con algo. Incluso hay gente que se quiere ir hasta irse del Pero país. el mismo Código del Trabajo, abogado Héctor Pérez, dice que usted puede ser despedido, pero si hay causales. No, pero una pregunta, usted es el dueño de una empresa. Ajá. Que si usted nunca despide, usted lo despide cuando usted quiera. Ajá. O sea, eso no es cierto, eso es mentira. Ajá. Usted como dueño de una empresa, ¿verdad? Usted no quiere tener un empleado, usted lo puede cuando usted quiera porque el dueño es usted. Ajá. Obviamente va a tener que pagar sus derechos laborales. Sí. Pero si usted viene y le dice, mira, vos te toca 1.000 empiras, pero te voy a dar el 70%, lo aceptás, y si es un acuerdo entre partes, ¿cuál es el problema? Ajá, pero póngale... O sea, eso no es cierto, de que forzosamente, es como que usted me diga que usted empleado tiene que estarlo aguantando. Eso no es cierto, usted lo puede cuando... Usted, el dueño de la empresa, lo despide cuando usted quiera. La única diferencia es que si usted lo despide sin causales, que es que va a pagar el 100% de los derechos. Salvo una negociación con y la en estos persona. derechos se establecen los salarios caídos. Correcto. No, si hay una negociación, porque no hay salarios caídos. Los salarios caídos se van a una demanda laboral. Ajá. Cuando pasan 2, 3, 4, 5 años sin que resuelva. Ahí aplica salarios caídos. Pero usted viene y hoy despide al empleado y le hace una oferta laboral, la acepta, ahí no aplica salarios caídos. Y si caídos. no la acepta el empleado, porque se va a demandar. Ajá. Pero mucha gente, yo le digo, mucha gente prefiere aceptar lo que le estén dando porque es algo que ellos lo dan inmediatamente. Bueno, pero si el empleado dice, yo me espero... No, 8 años, no, en la corte, 8 años se va a tirar. Ajá. ¿Y qué es lo más probable que resuelva la corte? No, obviamente la corte está para defender los derechos laborales. Muy bien, entonces pero una pregunta es lo siguiente, ¿usted va a comer hasta los 8 años que le salga o va a comer en inmediato? Bueno, hay que socarse la faja. No, ¿cómo? Si la gente sale sin nada. No, pero... Incluso una cosa, Ajá. hay mucha gente que ha agarrado dinero para irse para España o para otro país. Así. Ajá. O sea que yo me agarro mi dinerito, yo me voy de aquí de Honduras y hago mi vida. Incluso mucha gente, mire, que le caiga una cantidad de dinero considerable, ya pone su negocio, ya pone su taxi, ya le ayuda, pues. ¿Eso le aconseja a usted a aquel empleado que lo busque, le lleve el caso? ¿Y usted qué le dice? Concilie. No, por eso. Sí, mira, yo le aconsejo, mira, las dos opciones. Concilias ahorita, te dan una X cantidad de dinero que vos haces que sea considerable o te vas a demandar 8 años a la corte. Ajá. 8 años a la corte. Sí. Entonces usted tiene que decidir. Yo le pongo el tema. Porque si uno viene y le está aconsejando que que no acepte, va a la corte y después le echan el clavo a uno. Ajá. Porque a la corte le tarda 2 años. Muy bien. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el episodio final con el abogado liberal Héctor Pérez. Ya estamos en la recta final en este podcast con el abogado liberal Héctor Pérez. ¿Se ha sentido bien en la neta? Claro, claro, muy bonito programa, la verdad que es muy innovador y sí, la verdad me sentí muy bien, aunque el proceso ha ido bastante
complicado por sus preguntas. Sí. Por sus preguntas bien directas y torales, pero igual estamos aquí para poder a poner al tanto a su audiencia de los acontecimientos políticos. Ajá, ¿y me ha hablado con la neta o Claro, no? no, con la neta. Siempre en cada entrevista, cada programa yo hablo siempre con la neta, porque creo que es importante realmente hablarle directamente y con honestidad al pueblo, Bueno, y de forma objetiva. Bueno, hábleme con la neta entonces. ¿Izquierda o derecha? Centro-izquierda. Es que aquí hay una confusión, mire. Centro-izquierda Mire, usted. la ideología del Partido Liberal Ajá. es centro-izquierda, Ajá. no un comunismo como tal, simplemente una izquierda moderada. Pero en que Honduras no está, existe el comunismo. claro que existe. Libre ha disfrazado en un tal socialismo en donde es comunista. Ajá. Libre es comunista, Libre no es socialista. Ajá. Lo que pasa es que han querido, mire, es como Hugo Chávez. Hugo Chávez se inventó el socialismo del siglo XXI. Ajá. ¿Por qué? Es como más moderado para que no lo vayan a acusar de comunista, Ajá. por el rechazo que existe en la población. Entonces, el socialismo de Hugo Chávez del siglo XXI es el comunismo disfrazado. ¿Izquierda o derecha? Yo soy centro-izquierda. Centro-izquierda. Es que izquierda Ahí- es comunismo. Ahí sí creo que no me está hablando con la mera neta. ¿Por qué? Porque lo siento más de derecha. No, usted. porque los partidos liberales es de centro-izquierda. No, pero últimamente. Mire, fíjese que el Partido Liberal, usted bien lo sabe, que era liberal, que ha sido siempre el Partido Liberal, siempre cuando gobierna para el pueblo, obviamente respetando el libre mercado. En aquellos años, en los años 80 y 90, Pero hace 20 años Partido Liberal, que no gobernamos. el Partido Liberal conservaba mucha esencia de progresismo. Correcto. Del 2000 para acá, creo yo que su partido, el Partido Liberal, se ha derechizado. Pero claro, ¿cuál es el problema? No lo podemos decir que se ha derechizado porque no ha gobernado. Ajá. Desde el golpe de Estado no gobierna. Entonces usted se da cuenta que cómo van a acusar usted a un partido cuando no ha tenido la oportunidad de A gobernar. propósito, que me lleva al 2009, ¿sucesión o golpe de Estado? No, golpe de Estado. Golpe de Estado. Sí, golpe de Estado. Bueno, Ahí no hay duda, golpe de Estado. algunos dicen que es sucesión constitucional. No, es que sí, porque la Corte, sí, pues, sabemos, Pero pero fue un es golpe una de Estado. historia, es una novela, pero en mi consideración fue un golpe de Estado. Ajá. ¿El mejor gobierno liberal para Héctor Pérez? Bueno, la verdad que de los más recientones, el ingeniero Carlos Flores, creo que afrontó el MIS, afrontó una crisis sumamente complicada cuando el MIS, la verdad que supo negociar el TPS a los hondureños, que lastimosamente con Donald Trump estamos viendo que se les ha cancelado, pero fue muy astuto, y derivado a ese TPS se han superado miles y miles de hondureños. Y eso ha ayudado grandemente. Dicen que los hondureños somos pitiyanquis, ¿demócrata o republicano? Demócrata. Yo Demócrata. siempre he sido demócrata. Ajá. Y porque nuestro Partido Liberal siempre está alineado con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Ajá. ¿Jorge Cálix o Salvador Narrala? No, Jorge Cálix es el jefe de bancada. Es un joven que va encaminando una transformación. Mire, Jorge Cálix representa la renovación dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal siempre se han quejado del partido, que son los mismos viejos líderes, pero creo que Jorge Cálix representa lo que es una renovación de cuadro y de estructura del Partido Liberal. Atrás de él va a ir liderando una nueva generación de políticos. Viajemos al 2029. ¿Eduardo Maldonado o Salvador Narrala? 2029. No, es que no sabemos. Está Asconita que se va a lanzar, Jorge Cálix se va a volver a lanzar. Creo que hay que esperar, es muy pronto para sacar candidatos, incluso candidatos que a la larga, a la hora cuando miran las cosas serias se arrepienten. Creo que démosle tiempo al tiempo, pero lo que yo le puedo decir es que esperemos que dentro del partido se lancen varios candidatos o precandidatos para que el votante tenga opción de ir a votar por quien ellos se sientan representados. ¿Qué representa el Partido Liberal para Honduras? La esperanza. El Partido Liberal siempre ha sido el partido que gobierna para el pueblo hondureño, que gobierna en pro de los más desposeídos, de los más necesitados. Ya sabemos las reformas que han habido y eso realmente queremos. Incluso el pueblo hondureño quiere que el Partido Liberal vuelva a gobernar porque ya hace 20 años que no gobierna. Un joven de 20, 25 años, de 23 años, no ha visto gobernar un partido liberal. ¿Y el Partido Nacional, siendo hoy gobierno, qué representa para Honduras? Bueno, esperamos que la solución, porque son gobiernos. Creo que cada presidente, cada partido en el poder tiene que representar la solución a las necesidades que tiene Honduras como país y como pueblo. ¿Juan Orlando culpable o no culpable?
Bueno, allá ya hubo una sentencia, ¿no? Allá lo culparon, incluso estuvo preso. Ahora que hay una situación ahí, que ha interpuesto unos recursos ahí para poderle, que lo indultaron por medio de un indulto. Creo que esas son novelas, licenciados, que son novelas, discusiones estériles, que no abonan en nada. Creo que lo más pronto, aquí como hondureños que estamos viviendo aquí, porque Juan León Hernández ni en Honduras está, creo que debemos de enfocarnos en poder progresar y salir adelante como país y como pueblo. ¿Libre qué representa para Honduras? El comunismo. El comunismo. El comunismo. ¿Por qué el comunismo? Es que, mire, ve, mire, sabemos que viene la ideología del Partido Libre, la misma ideología de Hugo Chávez, Ajá. que es un socialismo siglo XXI, que ese es más que el comunismo. Es un comunismo disfrazado de socialismo, pero eso no existe. Existe comunismo, izquierda como tal, izquierda, que se le llama, que es como tal el comunismo. Entonces, ¿qué le quiero decir yo? Que el socialismo siglo XXI que inventó Hugo Chávez era para disfrazar o minimizar el comunismo, la ideología comunista. Porque la ideología comunista tiene mucho rechazo a nivel mundial por todo lo que se ha vivido en el pasado. Bueno, para muchos, José López y Ana Paola son heroínas de la democracia. ¿Así las califica usted? Sí, sí, héroes, no, que son héroes tampoco, ¿verdad? Obviamente cumplieron con su función de defender el proceso electoral y la democracia. Ya sabemos Marlon Ochoa, todos los abusos que cometió y realmente creo que sí, la verdad que fueron agredidas, fueron acosadas y hoy en día Marlon Ochoa anda huyendo con toda su familia. Bueno, para los militantes de Libertad y Refundación, Mario Morazán y Marlon Ochoa son héroes, dicen. Bueno, no sé desde qué perspectiva, pero cuando vienen a entorpecer, a obstaculizar el proceso electoral, eso más bien es un delito electoral y eso normalmente eso lo vuelve un delincuente. Si Marlon Ochoa fuera un héroe, no se hubiera ido escapando, huyendo como un delincuente, hubiera afrontado, hubiera quedado aquí. Si él tenía todas las pruebas, pues que las presentara. El debido proceso se le iba a respetar. Imagínate, ni el juicio político se quiso presentar. ¿Cómo valora Roberto Contreras, más conocido o cariñosamente conocido como el Pollo Contreras, como presidente del Partido Liberal? Bueno, la verdad que le tocó una temporada bastante crítica, en donde las elecciones pasadas, donde hubo bastante situación polémica dentro de los candidatos, etcétera. La verdad que él es el presidente del partido, ha actuado bien en el momento que le tocó, que en el proceso electoral actuó de buena forma y creo que va a terminar su periodo y no sabemos si se va a querer reelegir de nuevo o no como presidente del partido. Él ya ha dicho que no, pero esperemos a ver qué pasa en la próxima campaña. Nuestra Cámara está ubicada en una puerta. Si por esa puerta entrara el presidente Tito Fura, ¿qué le diría el abogado Héctor Pérez? Yo le recomendaría que pusiera más mano dura en la Secretaría de Seguridad. Pero hagamos como que entra el presidente Tito Fura y usted lo encara, ¿qué le diría? Presidente, creo que es momento que ponga mano dura en materia de seguridad. Pero ¿cómo le diría? ¿Tito, papi, no, Tatito no lo conozco ni tampoco he usado palabra con él. ¿Cómo le diría? No es presidente, es que es presidente. Okay. Entonces yo le diría, presidente, le pido que ponga mano dura en la Secretaría de Seguridad, implemente planes de intervención a los departamentos y las comunidades. Porque si va a querer brindar la seguridad a todos los 18 departamentos es imposible. Enfóquese en los departamentos de mayor conflictividad y ahí va a contener la criminalidad y va a tender a bajar los índices. Y si por esa puerta entra la presidenta Xiomara Castro, ¿qué le diría Héctor Pérez? Bueno, que fue una mujer valiente que lastimosamente no cumplió con todas las promesas de campaña que prometió y que por lo tanto quedó a deber ante el pueblo hondureño. Y si por esa puerta entra el último candidato presidencial del Partido Liberal, que fue Salvador Narrala, ¿qué le diría el abogado Héctor Pérez? Que si se va a volver a lanzar, no comete el error de poner como comisión de campaña a mucha gente inexperta, inmadura, que solo fue y que le engañaron, le mintieron y cosecharon los resultados que ellos realmente trabajajaron. Porque, mire, una cosa, ¿quiere que le diga algo? Sí. La comisión de cambio de Salvador Narrala hasta estaba corriendo, humillando a los verdaderos liberales. Y eso realmente generó mucho desprecio. Ya creían que estaban en el gobierno. Correcto, sí. Ese es un grave error. Si se va a volver a lanzar, rodéese de gente con experiencia y que sea realmente liberales. Y no muchachitos inmaduros, ignorantes, que se la tiran de políticos cuando no tienen ninguna experiencia. A propósito, dice Saray Espinal, dice Rachid Mejía, somos la renovación del Partido Liberal.
Bueno, en primer lugar, liberales solo por la coyuntura que con Salvador Narrala vieron una oportunidad de ser diputado y se lanzaron al ruedo, ¿verdad? Pero bueno, fue un acierto para ella y está bien. Pero que venga y que diga que una liberal de cuna, una liberal de militancia, eso tampoco es cierto. Porque que vaya a votar de vez en cuando por el Partido Liberal, eso no la hace liberal. Pero bueno, está ahí en el Congreso, se supo colar bajo una coyuntura de Salvador Narrala y fue diputada, ahora viene la prueba de fuego. Muchos diputados llegan y no vuelven a ser de diputados, porque decepcionan al mismo pueblo. Entonces vamos a ver si la vuelven a reelegir. ¿Rachid Mejía es un liberal auténtico? No, muchos candidatos que hoy son diputados de Salvador Narrala no son liberales, simplemente fueron por coyuntura. Incluso quiere que le diga algo. Salvador Narrala al principio no tenía cómo armar los cuadros. Usted ve mucha gente nueva, porque nadie se iba con Salvador Narrala. Todo el mundo se fue con Jorge Cálix, porque teníamos la convicción que Jorge Cálix iba a ganar. Entonces, porque nunca pensamos que el voto independiente, que nunca ha ido a votar por el Partido Liberal, vaya a votar, hubiese ido a votar. ¿La figura de Rachid Mejía calza con un liberal auténtico? No, porque no son liberales, simplemente son de coyuntura, aprovechar una coyuntura y hoy son, ahora, como le digo, esperemos la reelección. Si realmente ellos vuelven a salir electos bajo una reelección, pues yo creo que ¿Qué cree usted? va a tener mérito. ¿Qué cree usted? No lo puedo saber. Yo no puedo pensar por más de 100,000 o 200,000 personas que vayan a votar por ellos. Muy bien. Entonces, solo esperemos. Si ellos se vuelven, tienen la capacidad para reelegirse, ahí realmente creo que se puede tomar en serio. ¿Me ha hablado con la mera neta? Claro que sí. Siempre con la mera neta hablo. Muy bien. En un minuto, un mensaje final para nuestros amigos televidentes y también seguidores de las redes sociales. Hemos conversado con el reconocido abogado liberal Héctor Pérez. No, muchas gracias a usted, licenciado, y el pueblo hondureño. La verdad, pidámosle a Dios orientación y sabiduría al presidente de la República para que pueda darnos soluciones al pueblo hondureño como necesitamos. Creemos que Honduras es un país muy bonito, rico en minerales y que creo que merecemos una mejor suerte. Así que démosle un compás de espera más a este nuevo gobierno y esperemos que realmente tengamos la solución que tanto hemos esperado. ¿Cómo se ha sentido en la neta? Muy cómodo y muchas gracias por la invitación. Muy bien. El abogado Héctor Pérez, militante del Partido Liberal de Honduras, conversando en nuestro podcast La Neta Política 504, donde aspiramos a que nuestros políticos nos hablen con la neta, nos hablen con la verdad. Nos veremos en otra emisión más de su podcast La Neta Política 504.